Ahora sí, mil disculpas por la demora. Creo que este tema de conectividad es algo que voy a mejorar en las siguientes sesiones. Pero esta es una primer experimento donde vamos a tener también, adicionalmente al tema principal, dos invitados para que nos comenten los libros que están leyendo y por qué nos recomendarían esos libros. Así que comencemos con Julián. Julián, si quieres, cuéntanos, cuéntanos de ti, qué es lo que haces y de ahí nos comentas del libro y por qué lo consideras interesante y qué podemos aprender de ahí. Así que vamos. Listo, perfecto. No, pues primero que todo, Abner, muchas gracias por invitarme a participar. De verdad que es muy grato como compartir con personas que tienen intereses similares a uno, ¿vale? Yo pues les hablo desde Colombia. Yo trabajo en una compañía de tecnología llamada Línea Datascan y vendo proyectos de transformación digital en retail y en supply chain. Eso es como básicamente lo que yo me dedico. En cuanto pues al tema de este webinar de los libros y demás, pues a mí me apasiona mucho el tema de leer libros sobre tecnología y el libro que les quiero recomendar hoy es este que pues casualmente lo tengo acá, Zero to One o de 0 a 1 de Peter Thiel. Pues es un libro netamente sobre innovación. A mí pues digamos lo que me apasiona de los libros es que por $10 tú te puedes conectar con personas, con las ideas de personas que han cambiado el mundo, ¿sí? Que tienen un background espectacular y que han hecho cosas increíbles. Entonces, pues de este libro, para hablar del libro hay que hablar del autor, que es Peter Thiel, para pues, los que no lo conocen. Este tipo ha hecho cosas increíbles en el mundo de la tecnología, fue fundador de PayPal, fue CEO de PayPal, le quitó el cargo de CEO a Elon Musk. Para hacer eso en PayPal, pues tiene que ser alguien increíble, que fue el primer inversor en Facebook, él fue el que mentoreó a Zuckerberg y lo convirtió pues en el líder el estilo de liderazgo dicen que se lo debe a Peter Thiel. Entonces, en el libro de 0 a 1, el título del libro ya revela mucho de lo que desarrolla, de las ideas que desarrolla el libro. Él dice que cuando y eso es algo de lo que más me interesa, él dice que cuando uno desarrolla, hace mejoras incrementales sobre un producto, es decir, si yo mejoro una máquina de escribir y le pongo más teclas o hago que tengan un desempeño más rápido, hago mejoras de 1 a n. En cambio, pero él dice que la verdadera innovación, la verdadera actividad de creación viene cuando tú vas de 0 a 1, es decir, cuando creas algo que nadie nunca se ha imaginado, como digamos cuando se creó el iPhone. O sí, eso fue algo que revolucionó el mundo porque era algo que nunca había pasado. Y él lo que hace es que persigue estos hitos de desarrollo tecnológico a través pues, de ideas que va desarrollando en el libro. Él cree mucho en los monopolios de tecnología y te enseña en el libro cómo los principales criterios para, para, para desarrollar estos emporios de tecnología. Entonces él habla de efectos de red, habla de economías de escala, habla de que tú sí o sí debes tener 10 veces mejor tecnología que la competencia. Es decir, que si tú quieres disruptir a Google, debes tener 10 veces mejor tecnología que Google. Por eso es que las barreras de entrada en estas empresas pues están tan complicadas. Y no, les recomiendo mucho el libro. Él desarrolla muchas ideas contraintuitivas, demasiadas. Hay una que me parece muy interesante para finalizar, y es que él en las entrevistas de trabajo te dice te dice como, dame una idea que sea importante para ti, pero que para el resto del mundo no estén de acuerdo con ella. ¿Sí? Entonces, eso te lo pregunta en una entrevista de trabajo. Y él pues él da su respuesta a la pregunta y la desarrolla en el libro. Es de verdad que es muy, muy interesante para las personas que les gusta pues todo este tema de la tecnología y las startups. Ya, excelente, excelente. ¿Hace cuánto tiempo lo leíste? ¿O cómo llegaste a ese Básicamente, libro? yo lo leí ya hace ratico, hace como unos 2 años lo leí, porque cuando conocí todo el tema de Y Combinator y todo esto, vi que Peter Thiel era mentor allá y vi que tenía el libro, entonces de una me volqué y lo leí. Hace como 2 años me pareció increíble, claro que en ese momento muchas cosas hasta ahora las estaba entendiendo, entonces Ujú. después, como a los 8 meses, lo volví a leer otra vez
y ya capté mucho más como el mensaje que él entrega. Es que también es muy interesante porque él estudió filosofía, ¿no? Ni siquiera es, pues, de base tech. Y las ideas que desarrolla son como profundas. Entonces es bien chévere su Listo. forma de pensar. Excelente, excelente. Yo creo que ese es un libro muy interesante. Lo tengo en mi lista por leer. No lo he leído todavía, pero sí es muy interesante. Así que a todos los demás también les recomiendo. Y muchas gracias, Julián, por compartirlo. Estamos en contacto también. Cualquier otra, porque me gustó el artículo que publicaste, donde hay bastantes libros y creo que igual va a ser bienvenido en las siguientes sesiones para que nos comentes sobre los demás. Listo, no, perfecto. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Qué chévere pues compartir conocimiento y aprender pues también de ustedes. Si algo ahorita en el chat les comparto mi link de LinkedIn y el que me quiera agregar y conversar conmigo, bienvenido. Un abrazo Excelente, para todos. excelente. Listo, gracias. Dale, Nos chao. vemos. Listo. Oh, Ricardo, cuéntanos sobre el libro, cuéntanos de ti, qué es lo que haces, por qué te llamó la atención este libro y por qué nos recomendarías leerlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo igual que... Sí me escuchan bien, ¿cierto? Exacto. Buenísimo. Bueno, nada, igual yo, al igual que Julián, muchísimas gracias por el espacio. Yo en verdad es la tercera vez que participo de este espacio de compartir un poco conocimientos de lectura y la verdad que son espacios bien bacanes para, no sé, los que se conectan por primera vez, ya sea para validar impresiones, como fue para mí el primero sobre Lean Startup, o para motivarse a leer alguno de estos libros que uno tiene pues ahí pendientes y que no sabe cuál elegir, digamos. Como ha sido el caso de Pragmatic Thinking and Learning. Claro, claro. Entonces, yo para empezar así rapidito, o sea, la pregunta que tengo y que de hecho se la hago a todos es si creen que existen o no los superpoderes, ¿no? Porque de eso se trata Source of Power o las fuentes del poder. Y es un poco es un framework, digamos, que aborda la toma de decisiones natural o el naturalistic decision making, que es contrario a todos los modelos de toma de decisión racionales que se tienen normalmente, donde siempre se cree que las personas evaluamos opciones todo el tiempo y decimos, opción A, pros y contras, opción B, pros y contras, y elegimos la mejor, ¿no? Pero el libro se focaliza, digamos, en el estudio de cómo las personas que tienen que tomar decisiones muy rápido y en situaciones de alta ambigüedad, ¿no? Cómo lo hacen. ¿No? Y es que realmente termina siendo un superpoder, porque cuando uno piensa en los médicos internistas, en los bomberos, en los militares, ¿no? O en personas que están constantemente, digamos, sometidas a presión de tiempo o manejos de entornos ambiguos donde los objetivos no son claros, igual tienen que resolver y tomar decisiones, ¿no? Entonces termina siendo una especie de superpoder. Ahora, bueno, el libro tiene como varias partes, básicamente resaltando cada una de estas fuentes del poder. La primera es pues, la intuición, la simulación mental, el tema de las metáforas y el pensamiento analógico, o sea, cuando tú no sabes cómo es algo, tienes algo nuevo, pasa mucho en la creación de productos, ¿no? Tú dices, ya, bueno, no sé cómo va a ser esto, no sé exactamente, pero esto va a ser pues como esto, ¿no? O sea, tú sabes que el iPhone pues, va a ser un teléfono y sabes que hay un tamaño de mercado de teléfonos, hay un precio más o menos que los consumidores pagan, entonces empiezas a idear a partir de algo, digamos, ¿no? Nunca casi nada es de la nada, digamos. Y el otro poder, el de leer mentes, que es uno de los que más me llamó la atención. También habla del tema de la hiperracionalidad, ¿no? De cómo uno a veces cae en ese error, digamos, de sobrepensar o sobreanalizar las cosas. ¿Ya? Luego comentaré muy rápido sobre eso. Y el último capítulo es por qué las buenas personas toman malas decisiones o decisiones pobres, ¿no? Que es algo creo que bastante interesante que tocar. Lo que más me impactó, ¿no? Fueron tres cosas. En el primer capítulo, que es como uno de los principales, el tema de intuición, ¿no? Es básicamente la gente o sea, un bombero que tiene que tomar una decisión cuando está a punto de desplomar un edificio, ¿no? Y tiene que decidir cuándo salir, cuándo entrar, qué hacer, ¿no? No compara opciones, ¿no? O sea, la gente que toma decisiones en este tipo de ambientes no es que dice, opción A, pro, contra, B, pro, contra, ¿no? Esta gente identifica patrones, ¿no? Y en función de los patrones dice, ya, este es por acá, suena bien, no suena bien, y va en una sola dirección, pues no tiene tiempo para pensar, ¿no? De hecho, el autor del libro decía que el 80% de las decisiones que toman los bomberos las toman en menos de un minuto, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Lo otro que me llamó la atención hay un capítulo, digamos, cuando habla de leer mentes, que es súper importante para las personas que lideramos equipos, sobre el tema de comunicar la intención, ¿no? O sea, cuando tú delegas algo, quieres que las personas hagan algo o lleguen a un objetivo, ¿no? Lo importante de comunicar cuál es el outcome final, cuáles son los outcomes o los entregables no deseables,
¿no? O sea, de tal forma de darle a las personas como todo el marco necesario, ¿no? Preverlas de qué decisiones difíciles pueden tener que tomar y qué harías tú o cómo las tomarías para que desde el comienzo sepan cómo hacerlo. Y finalmente, ¿no? Este tema de que muchas veces uno no toma malas decisiones por sesgos, digamos, de decisión, que es algo que es como bastante conocido en el mundo académico de las decisiones, o por estrés, ¿no? Simplemente porque no tienes experiencia, ¿no? O sea, la experiencia es algo súper importante, digamos, de cara a poder tomar decisiones de manera pragmática, inteligente y rápido, ¿no? Quizás sea la clave principal. Y bueno, la última pregunta que me hiciste, digamos, que era ¿a quién le recomendaría este libro? Claro. ¿No? Yo se lo recomendaría, digamos, bueno, es un libro un poco pesado porque tiene bastantes capítulos científicos y o sea, es un libro un poquito más denso que un libro normal. Para alguien que le interese el tema sobre inteligencia intuitiva, yo el libro que recomendaría es Blink, de Malcolm Gladwell, ¿no? Hay una versión en español, hay una versión en inglés, hay un audiolibro, ¿no? O sea, dependiendo del gusto, creo que es un libro bastante accesible, es muy bueno y es bastante ilustrativo, ¿no? Para alguien que ya leyó Blink, este puede ser un libro interesante para profundizar, ¿no? Y a quién se lo recomiendo? A profesionales que tengan poca experiencia, pero hartas ganas de comerse el mundo. ¿Sí? Porque cuando tú tienes poca experiencia, pero ganas, ¿no? Al final, el libro lo que te da es un poco la idea de hacia dónde tienes que apuntar y cuáles son las experiencias que tienes que buscar para robustecer tu carrera, ¿no? Y para lograr ese nivel de experiencia que te permita ser un mejor manager. Y en tercer lugar, se lo recomendaría a personas que ya tienen cierta edad, ¿no? Gente que puede vivir como asustada con el tema de la transformación digital y decir, pucha madre, me voy a quedar sin trabajo, todo lo van a hacer robots en el futuro. Bueno, no es tan simple, ¿no? O sea, realmente la inteligencia humana, digamos, ha desarrollado niveles increíbles, digamos, hasta el momento, ¿no? Y sí la experiencia, digamos, tiene bastante valor, ¿no? Pero cuando está bien encausada, cuando la inteligencia se transforma en aprendizaje, ¿no? Que va más allá solamente de ejecutar las cosas, sino de también tener este ciclo, pues, de Build, Measure, Learn, que es como el corazón del Lean Startup, de reflexión, ¿no? O sea, ese es un proceso en el que el libro hace mucho hincapié. Entonces, creo que también es ese es otro público interesante para este libro, ¿no? Que podría valorarlo mucho. Gente que siente que tiene una experiencia, ¿no? Pero que vive asustada, es como para que le bajen el temor y encuentren una forma de diferenciarse en este nuevo contexto completo. Ya, excelente, excelente. Suena muy interesante. Hay un libro que tengo en mente incluir en próximas ediciones que se llama Thinking in Bets, que es también más o menos relacionado con ese estilo y es muy potente y ahí sí, ya veré. A ver, porque eso va a ser interesante también ese libro comentarlo. Buenísimo. Pero bacán. Si quieres, avísame, yo lo leo y conversamos ese día. Encantado. Ya, excelente, excelente. Entonces, Ricardo, por favor, en los comentarios pones ahí cuál es el libro, también pones tus datos para los que quieran contactarse contigo. Así que muchas gracias por participar y y bueno, pues sigue ahí compartiéndonos igual en la lista, en el grupo de LinkedIn, los libros que estás leyendo y gracias por darnos esta sugerencia de este libro. Gracias a ti por la invitación y sobre todo por generar este espacio de compartir y conocer gente súper chévere, digamos, alrededor de la lectura. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Listo. Por fin. Por fin. Les cuento a todos lo que ha pasado es que recién estoy experimentando con esta plataforma y tener varios invitados en el mismo momento, así que hemos sufrido estos primeros minutos, digamos, bastante incertidumbre. Voy por el segundo shot. Por el segundo, ya. Muy bien. Y eso me parece que guarda relación con el libro que vamos a hablar. Entonces, les cuento, muchachos, a todos los que están ya conectados. Hemos probado esta primera sección. Nuevamente, muchas gracias a Ricardo y a Julián por participar y compartir los libros que están leyendo. Creo que eso es clave y vital para desarrollarnos como profesionales y mucho más en estos momentos de incertidumbre que llevamos en el mundo, porque necesitamos el conocimiento para crear nuevas cosas. Necesitamos ese conocimiento para traer soluciones o aportar en estos momentos difíciles. Y bueno, y ahora sí entramos al tema de la sesión número 6. Para esto tengo el gusto de tener una amiga de ya varios años. No sé si a ver, le voy a preguntar si recuerda. La primera vez que la conocí fue más o menos en el año 2008 en un curso de seguridad en una escuela ahí por la vía expresa.
Y le tengo bastante cariño, afecto, y hemos visto muchos temas de agilidad, hemos conversado durante muchas horas al respecto, y creo que en esta sesión vamos a poder hablar de algo bastante interesante. Es un libro que no he leído, así que voy a preguntarle muchas cosas a Romy, así que por favor, preséntate, coméntanos qué es lo que estás haciendo, qué es lo que haces ahorita, cuéntanos. Sí, bueno, de verdad, muchas gracias por el espacio. Como te decía al inicio, tenías que ser tú para animarme a hablar y salir a conversar, porque no es algo que normalmente suelo hacer, ¿no? Yo tengo casi ya 16 años de experiencia en banca y digamos que la mayor cantidad de años de mi experiencia han sido involucrada en implementar procesos de cierta forma disruptivos en la organización, ¿no? Por una u otra manera, en proyectos que han tenido que ver con cambios de una unidad, un área, una división. Y bueno, los últimos 4 años ya vengo dedicándome a la transformación. He tenido la oportunidad de vivir una transformación muy de cerca desde el inicio prácticamente, y ahora, bueno, me encuentro en Interbank, contribuyendo con la transformación de Interbank, así que nada, o sea, el libro me pareció súper, súper interesante, básicamente porque te ayuda a entender qué es lo que necesitas para liderar un cambio de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me encanta de la portada del libro es que te dice, lidera el cambio exponencial más allá de Agile y Scrum, ¿no? Es decir, Scrum, sí. Y Scrum, o sea, te lleva a entender que más allá del conocimiento en los métodos, ¿no? En las técnicas, hay algo más profundo que tienes que entender cuando quieres liderar un cambio de este tipo, ¿no? Que esto va de las personas, en realidad. Y suena trillado, pero es cierto. O sea, hay algo que tienes que entender que es cómo sienten las personas, cómo perciben las personas un cambio de esta naturaleza y cómo puedes entrar a través de eso para poder empezar a impulsar el cambio en una organización. Yeah, sí. ¿Y cómo llegaste a este libro? A ver, para ir desde el inicio. ¿Cómo llegaste a este libro, este autor? Cuéntanos. Sí, mira, la verdad que eso fue en la CAS el año pasado. Yo siempre he querido ir a la CAS y parte del evento te decía que si tú llegabas a las 8 de la mañana, porque el evento empezaba a las 9:30, si tú llegabas a las 8 de la mañana te regalaban un libro. Para esto, yo estaba como a 40 minutos en metro de donde se iba a dar el evento. Me levanté súper temprano, hice madrugar a mi esposo para que me lleve. Finalmente llegué y me dieron mi libro. Y así fue como llegué, en verdad. O sea, simplemente por la curiosidad de quiero mi libro y que sea gratis, ¿no? Y cuando lo empecé a leer, te juro que me hubiera gustado tener el libro hace 4 años atrás. O sea, de verdad, hubiera sido súper útil para mí porque me hubiera evitado mucho desgaste, creo yo. Hubiera entendido muchas cosas, sí. Vaya, interesante, sí, porque el título me llamó mucho la atención, que hable específicamente de agilidad y de Scrum, ¿no? O sea, ahí me capturó la atención. Entonces, de los puntos que me comentabas, ¿cuál es el primer punto que te gustaría compartirnos de este libro? Bueno, entender lo que significa un cambio. O sea, parte de por qué me gustó tanto el libro es porque te explicaba qué implica hacer un cambio de esta naturaleza, ¿no? Porque estamos hablando de mover los cimientos de una empresa. Estamos hablando de hacer que razonen de una forma distinta. Y lo más importante es que estamos hablando de que vas a crear hábitos que te ayuden a tener habilidades en tiempo récord. Entonces, creo que ese entendimiento de qué involucra un cambio, yo no lo había tenido antes, hasta leerlo. Y de hecho, hay una parte del libro donde te menciona un estudio que hizo McKinsey sobre por qué los cambios de este tipo usualmente fallan. Y sorprendentemente, el 30% de las personas que respondieron dijeron que los cambios de este tipo fallan porque no tienen recursos suficientes. Y el 70% de los encuestados decía, no, los cambios fallan por las actitudes negativas de los colaboradores y una gestión inadecuada. Mira qué interesante, ¿eh? O sea, mira el enfoque que te da y te sugiere, de hecho, que la mejor forma de empezar un cambio
es analizando, digamos, cuál es su nivel de conflicto. O sea, de verdad, si esto a mí me lo hubieran dicho, como te digo, hace 4 años, qué feliz hubiera sido. Porque cada vez que tú quieres, como hay el coach, como Scrum Master, cada vez que tú quieres ir a ayudar a una organización, a una unidad, a hacer algo diferente, qué importante es que analices el ecosistema en el que te vas a desempeñar, ¿no? O sea, el terreno, ¿no? ¿Qué niveles de conflicto? Y te habla de 5 niveles de conflicto, ¿ah? Te dice que tú tienes que analizar si lo que tienen son simples diferencias, si lo que tienen son más como desacuerdos, malos entendidos. Si hablamos ya de un tema de polarización, o estamos hablando ya de algo mucho más fuerte incluso, ¿no? O sea, cuando ya hay, ¿cómo le dicen a esto? Cuando ya tú no coincides con la otra persona en un tema en particular, cuando ya ¿no? Le pones un conflicto de esa naturaleza. Entonces, me pareció súper bueno, ¿no? Porque te recomienda, analiza tu ecosistema, fíjate qué nivel de conflicto tienes y antes de que hagas el cambio, arma tu estrategia en base a ese nivel de conflicto, porque lo que tú quieras hacer seguramente va a multiplicar o incrementar los problemas que ya existen, ¿no? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, Jamie nos tiene una pregunta que es, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Lidera el cambio exponencial, ¿no? Que lo que busca es cómo cambiar o mover estas organizaciones con el objetivo de... ¿habla específicamente de transformación digital o es más genérico en decir que evoluciona la organización a nuevos modelos de trabajo? A cambio organizacional. Básicamente lo ve como cambio organizacional. Sí, porque algo que hay, y si quieren ver también en mi experiencia, cambiar una organización es difícil, ¿no? Si bien todos ya han comprado la idea de que tenemos que transformarnos digitalmente, que el futuro es esto, ahora también con toda esta coyuntura del COVID-19 también entendemos que todo va a ser digital, que es importante, ¿no? Pero se habla, pero ejecutar es muy difícil porque ese cambio que mencionas toca partes muy adentro de la misma organización, sí, ¿no? Y este tema que mencionabas, esta resistencia o esta posibilidad de que las personas de la misma organización no estén predispuestas a eso y que una mala gestión me parece, me suena muy... me suena a historias que ya he vivido, Conocido, ¿no? Conocido. Sí. Porque me imagino también a los que están ahorita conectados, muchas veces los líderes nos van a decir, sí, tenemos que transformarnos digitalmente, tenemos que usar agilidad, pero los medios de gestión tienen que mantenerse igual, necesito fecha y alcance al mismo tiempo, necesito que me entreguen el presupuesto de esta manera o que no fallen, ¿no? Existen todas estas cosas que es difícil cambiar, ¿no? Y algo que también me suena con lo que me has mencionado es, al final estos son hábitos, ¿no? Y ese cambiar el hábito dentro de toda una organización. Si cambiar el hábito de nosotros mismos, de levantarnos más temprano o ir al gimnasio, nos cuesta pensar en una organización de 1,000, 10,000, 5,000 personas, es dificilísimo, ¿no? Es difícil. De hecho, hay algo interesante porque te dice, ¿no? Si tú quieres liderar un cambio de esta naturaleza, o sea, para que tú tengas éxito, tienes que ser consciente de que tienes que tener algunas cositas, ¿no? Primero, que te tiene que gustar moverte en la ambigüedad. Y eso, cuando toda tu vida has vivido en comando y control, créeme que eso es bien difícil. O sea, para mí fue difícil, una tortura. Lo segundo es que tienes que tener una visión muy clara del to be, porque esto se trata de la credibilidad que se tenga en quien lidera el cambio. Si quien lidera el cambio no tiene una visión clara del to be, olvídate. Peor, no mueves nada en la organización. Y hay otro punto que yo siempre lo menciono porque me parece que es el más fuerte y cuando lo leí dije, man, o sea, de verdad es importante la capacidad de ejecución. O sea, porque tú puedes hablar hermoso, tú puedes saber de todos los frameworks del mundo, te puedes haber leído 350,000 libros, pero si tú no haces eso realidad y no demuestras que se puede, tampoco. Y hay una frase bien bacán del libro, y hay una frase que dice, la acción genera velocidad y la velocidad genera impulso. Que a mí me encantó. ¿Por qué? Porque necesitas accionar cosas para empezar a impulsar un cambio. Con solo hablar no es suficiente. Entonces me pareció genial.
Y otra de las cosas que menciona como factor crítico de éxito es ser humilde, porque tienes que ser consciente de que vas a fallar. O sea, pretender hacer un cambio de estos sin que te salgan algunas cosas mal, no es. Y por eso me pareció súper chévere. Pero eso es tan contradictorio con el estilo tradicional de gestión en empresas, donde obviamente tenemos que llevar un proyecto y tienes que analizarlo al mínimo de detalle para que no falle, ¿no? Y siempre, y si algo falla, usualmente es de quién es la culpa, ¿no? Exacto. ¿Y o sea, qué ideas o qué propuestas tienes al respecto? Ya tú misma, ¿no? Con tu experiencia. Bueno, pucha, a ver, como decía, ¿no? Primero que cuando quieres entrar a hacer un cambio de esta naturaleza, el análisis o esa sensibilidad del entorno en el que estás es súper importante, porque de verdad puedes crear más conflictos de los que ya existen. Segundo, es importante tener una persona liderando esto que tenga la confianza de la organización. Yo por lo menos creo que es súper vital, porque esa persona es la que va a remover todos los impedimentos que se van a presentar para empezar a hacer el cambio. Y si es una persona que no tiene credibilidad en la organización, es muy difícil. Es muy difícil. Por más que sepa un montón, cuesta bastante. Y ahí hablamos del equipo de transformación. Esta es otra parte simpática del libro, ¿ya? Porque yo no había leído nunca algo que me diga qué es lo que tiene que tener un equipo de transformación, ¿ya? Y bien bacán, porque lo que te dice es, el equipo de transformación, la misión más importante que tiene es volverse aliado de aquellos que van a ser impactados por el cambio. ¿Qué quiere decir? Que ellos no te pueden ver como turistas, pues, ¿no? Un equipo de transformación es que yo voy, lo veo 30 minutos, una vez al mes, y luego regreso, y ¿qué tal te fue con el cambio? No, o sea, me tienen que sentir como parte del día a día. Y eso realmente, en mi experiencia, ayuda un montón. Ayuda a que realmente te abran la puerta para que tú des sugerencias y puedas empezar a poner microhábitos, ¿no? Y empezar a crear eso. Pero pero los resultados de eso a veces toma tiempo, ¿no? Porque, o sea, eso no es una pepa que te tomas y al día siguiente eres ágil, ¿ah? O sea, el que te venda eso, te está mintiendo, porque esto toma tiempo, toma mucho tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer en estas circunstancias que estamos de cuarentena, digamos, del COVID y todo demás, que sí hay una necesidad bastante urgente de hacer este cambio, ¿no? O sea, ¿cómo así? Como no te o sea, por ejemplo, no, ahorita hay muchas organizaciones que no han invertido en temas de transformación digital. No. Y ahora saben de que sí necesitan porque, o si no, no van a vender, ¿no? Entonces, ahora sí hay una necesidad, pero urgente de cambio, ¿no? Entonces, ellos no van a esperar que la organización o la cultura asimile estos nuevos principios, o sea... No, de hecho no, pero eso también se puede tomar como una ventaja, ¿no? Porque si habían algunas empresas que, digamos, estaban dudando en empezar este camino, en empezar este journey, como le digo yo, para mí transformación es un journey. Yo creo que con esta situación del COVID ya no les queda duda de que algo tienen que empezar a cambiar. Y creo que lo primero que tienen que tener claro es saber qué implica hacer este tipo de cambios. Eso a mí siempre me ha funcionado. O sea, cuando me han pedido ayuda para hacer algún cambio en una unidad, en un área, siempre he ido de frente a explicarles primero qué es lo que va a pasar. Te va a doler. ¿Estás de acuerdo en que te duela? No tanto, no quiero que me duela tanto. Ya, entonces no podemos hacer lo que nos estás pidiendo. Esta sinceridad y esa transparencia es súper importante. Y ahí hablamos del alineamiento de expectativas, ¿no? O sea, y volviendo al tema del equipo de transformación, si tú no generas credibilidad en ese equipo que va a impulsar el cambio, el plan de cambio que tengas no va a sobrevivir. No sobrevive. ¿Por qué? Porque tienes que tener credibilidad para que te dejen avanzar, para que te dejen probar. Si no, no te abren la puerta, definitivamente. Claro, sí. O sea, eso, ¿no? Y los resultados, ¿no? O sea, también los resultados te dan un empujoncito también en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Aunque sea chiquitos, para que la organización comience a aceptar eso, ¿no? Porque siempre van a haber
los que están a favor, los que quieren cambiar, los que quieren hacer algo distinto, pero también están los que no, ¿no? Los que se sienten a gusto y sienten una amenaza con estos nuevos cambios. Es verdad. Y mira, hay una parte interesante ahora que hablas de amenazas, pucha, y como digo, ¿no? Si esto lo hubiéramos sabido, la forma en que te sugieren que hagas un cambio de estos es involucrando a la gente que de alguna forma está impactada en el cambio, para que sean parte de la solución, precisamente para minimizar un poquito ese riesgo, ese feeling de, ¿no? De voy a perder mi chamba, mi estatus, etcétera. Y otra de las cosas bacanes del libro es que te expone, o sea, el autor separa la agilidad como en 5 pedazos, ¿ya? Y te dice, si tú quieres hacer un cambio y que sea sostenible y hacerlo crecer, necesitas no solamente implementar Scrum, implementar Safe, implementar Kanban y dinámicas. Con eso no haces nada. Ese es un pedazo de la historia. Claro. Necesitas agilidad técnica, que es prácticas y desarrollo de software. Necesitas agilidad estructural, porque algún procedimiento, algún proceso, alguna cajita de la organización tendrás que cambiar. Exacto. Necesitas agilidad mental, ¿no? Y esto es bien bacán. Yo te cuento, justo hoy día apliqué una dinámica, una dinámica de completa la serie, ¿no? Eso que te ponen las letritas y te dicen qué letra sigue. Y de verdad que se demoraron un poco en pensar hasta que una persona encontró la letra que seguía. Y cuando le pregunto, ¿y cómo la encontraste? Pucha, le sacó la tercera derivada al ejercicio, ¿no? Se metió por el camino más complejo, pero la encontró. Y sin embargo, la solución era tan simple como que las iniciales de las letras eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la última era N de 9. Entonces, eso es lo que te propone es, oye, tú también tienes que hacer cambios en la forma en que la gente plantea soluciones. Eso también es algo que tienes que trabajar. Entonces, sí me hace mucho sentido, o sea, porque hay muchas organizaciones que están con todo también este boom de la agilidad y lo que quieren es usemos Scrum, tengamos roles de Scrum Master, tengamos tales roles, pero al final tecnológicamente siguen siendo las mismas, ¿no? Y no hay ningún tipo de inversión en ese camino, ¿no? Porque, y en mi experiencia, al menos en todos los equipos de alto desempeño que he podido formar, si es que tampoco no le meto fuerza total a crear una infraestructura de tecnología que sea completamente ágil, no voy a poder llegar ni lo más cerca a competirle no sé, a Netflix, Amazon o estos sueños que hay, porque necesitas ese nivel, ¿no? A nada, y si los líderes no, también no están dispuestos a cambiar esa forma de pensar, a que tengo que experimentar, es mejor que experimente 100 veces para ver cuál de esas 100 funciona, en lugar de apostar solamente por uno y decir, esta es mi única iniciativa que quiero que funcione sí o sí, ¿no? Ajá. Entonces, interesante. Es interesante. Y pucha, ahora que hablas de los líderes, también hay una parte, esto, de verdad, porque el libro me pareció interesante, estoy haciendo marketing al autor, habla sobre la diferencia entre lo complicado y lo complejo, ¿no? Y te dice, tus líderes tienen que entender qué significa resolver un problema complicado y resolver un problema complejo. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de algo complejo, porque involucra personas. Cuando tú tienes un problema complicado, de alguna u otra forma vas a encontrar una respuesta correcta. Pero cuando tú tienes un problema complejo, resulta que hay más de una respuesta correcta. Entonces, ¿cuál eliges? Entonces, qué bacán que te dé esa visión, ¿no? O sea, de que ser consciente de lo que vas a mover y con lo que te vas a enfrentar como líder de este tipo de cambios, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. Y es un reto, ¿no? Porque a veces que me he puesto a pensar al respecto, creo que es también un tema generacional. Sí. O sea, tenemos líderes que son ahorita en las posiciones más altas de las organizaciones que vienen de una generación que es completamente opuesto a lo que está sucediendo dentro del tema de innovación, ¿no? Porque no están acostumbrados a la incertidumbre, quieren más bien que sea todo lo contrario, que no haya riesgos y cosas por el estilo. En cambio, como que las nuevas generaciones que han nacido ya digitalmente o por ahí más o menos, estamos más abiertos a esa nueva forma de pensar, ¿no? Y ahí tú sabes que a mí por lo menos me ha pasado que he podido llegar a ese tipo de personas o ese tipo de líderes analizando bien qué es lo que les mueve,
¿ya? O sea, y de hecho recuerdo uno, no voy a decir su nombre, pero es una persona que admiro mucho, que me dijo, agilidad o agile no es el fin, es el medio para llegar a un fin. Entonces, eso me hizo entender que la forma en que yo tenía que llegar a él era precisamente haciéndole entender que mi plan de cambio o lo que yo quería hacer realmente respondía a los objetivos y a los resultados que él quería conseguir. Porque si él no conecta esas dos cosas, olvídate, no te dejan, no te dejan. Entonces es súper importante. Entonces, esto va mucho de personas, ¿ah? O sea, de verdad que el libro para mí, buenazo. Y ahí justo tenemos una pregunta de Marianela Castillo, que nos dice, me gustaría saber qué significa para ustedes la transformación digital. A ver. Puchis, a ver, para mí la transformación digital o transformación, como lo dije hace un momento, es un journey, es algo que no va a parar. O sea, no tiene un fin, no es que yo comienzo hoy y en 10 años terminé. Yo creo que a partir de ahora es una constante. El cambio va a ser constante y tenemos que acostumbrarnos a vivir en ese mundo completamente complejo y de constantes cambios. Entonces, creo que la transformación digital, más allá de tener nuevas herramientas, plataformas, tecnologías, también significa que tienes que hacer un cambio de cultura y de mindset. Entonces, para mí, transformación digital y agile están así, de la mano. Es mi interpretación, ¿no? Sí. En mi caso, sí, también, o sea, es difícil dar una definición clara porque nadie se ha puesto de acuerdo al respecto. Sí. Pero lo que diría la transformación digital es que las organizaciones encuentren nuevos modelos de negocio o evolucionen los modelos de negocio que tienen apalancados o en base a nuevas tecnologías, ¿no? y nuevas formas de trabajo. Pero partiendo de que lo que necesitamos es entregar valor de negocio, o sea tiene que dar algo esta transformación. No es simplemente porque está de moda o porque, ¿qué es eso, no? Tenemos que generar eso, ¿no? Y creo que a raíz de eso, una de las métricas que me encanta para este tema es si una organización comienza a entrar en el tema de transformación digital, innovación y todo demás, la pregunta es, una métrica interesante desde mi punto de vista es, ¿cuántas veces ha fallado? Sí. ¿Cuántos experimentos ha lanzado y ha fallado? Si te das cuenta que no ha fallado nunca, o no hay ningún fallo, significa que hay algo está torcido, ¿no? Algo no está pasando bien, ¿no? Sí. Y la única manera de aprender es fallando, ¿no? Entonces, va por ahí. A ver, tenemos otra más de Julián. Sí. Julián, que dice que ¿qué empresas tradicionales les parece que han hecho transformación digital con éxito? Es polémica. No creo que sea la persona más adecuada, ni tú ni yo para responder. No sé. Exacto. No sé. A ver, lo que les diría, a ver, voy a lanzarme, esta es mi opinión. Creo que ninguna. En mi opinión, creo que y lo dividiría, hay organizaciones o empresas que han nacido, que son nativas digitales, startups, fintechs en los últimos años, que a esas no me refiero, porque ellos no han tenido que transformarse. En cambio, las organizaciones tradicionales con más de 10, 20, 30 años y que se han transformado digitalmente y ahorita son como una startup o que tienen la cultura de Netflix o de Amazon, yo diría que no hay ninguna. No. Espero equivocarme, pero sospecho que no hay ninguna. Sí, y coincido contigo. Yo creo que, y como decía, ¿no? Esto es un camino. Y seguramente estas empresas tradicionales están en ese camino. Pero todavía no hemos visto una que ya haya llegado a cumbre, ¿no? Sí. Y también creo que lo que podemos decir es que algo que pasa es que a veces hay organizaciones que dan 2 pasos y luego dan 3 para atrás. Sí. O sea, avanzan, retroceden, avanzan, retroceden. Es como una lucha entre fuerzas porque hay quienes quieren cambiar, quienes no quieren cambiar, hay diferentes intereses y por eso creo que la metáfora que me encanta usar cuando hablo de temas de organizaciones es, esto es como Game of Thrones, como Juego de Tronos. Sí, literal. Diferentes clanes, diferentes cosas dentro de una organización. Mientras más grande, más complejo todavía, y hay esta lucha interna, y es interesante, es interesante para el que quiera aprender a lidiar con ese nivel de política o politics. Sí. Otra cosa importante que quería mencionar, y porque no quería que se me pase, es que también lo menciona el libro, hay enfoques para liderar un cambio de esta naturaleza, ¿no? Y habla de 4 enfoques, ¿ya? Te habla del top-down, muchos conoceremos lo que significa un cambio top-down, el bottom-up,
el que es orgánico, que va poco a poco, y el otro que significa crear microhábitos. Y a mí cuando lo leí, me llevó a la reflexión de, oye, ¿y cuál sería el enfoque correcto? ¿No? O sea, ya, está bien, son 4, pero ¿y cuál es el que aplico? Y por lo menos en mi experiencia, lo que yo creería es que es la mezcla de las 4. Es un poquito de cada una, porque si tú quieres hacer un cambio tan grande en una transformación, en una organización tradicional, sí o sí necesitas el compromiso de la cabeza. Y sí o sí necesitas que esa cabeza diga, lo vamos a hacer. Y que tengas ese sponsorship. Eso ya es top-down. Ahora, en el cómo, tal vez aplicaría algo más orgánico, ¿no? O sea, haría algo más poquito a poquito. Vamos probando en chiquito, sacando un resultado, arreglo lo que se me malogró y otra vez hago un incremento. Entonces, me pareció interesante porque yo no había leído estos enfoques, por lo menos. No los había visto así. Lo he tenido que aprender de manera empírica, pero no lo había visto. Sí. Aquí tenemos también una pregunta. A ver, Ricardo Romano dice, quizá Microsoft es un buen ejemplo de transformación digital. Bueno, ahí, no sé, ¿tú qué opinas? Estoy pensando en mi respuesta. Yo, honestamente, no sé. Ahí sí, no sé. No sabría decirte si es un buen ejemplo o no. A ver, complicado. Creo que Microsoft ha hecho muchas cosas bacanas, interesantes con el cambio de crear la nube, de Azure y todo ese camino. Creo que hay, como antes también ha pasado con Microsoft, tiene sectores que están, pero que son innovadores, que tienen muchas cosas buenas, pero tienen otra parte que puede ser lo comercial, que sí es completamente tradicional, ¿no? Entonces, no conozco tan de cerca a Microsoft como para poder decirlo, pero creo que es como que medio mix, ¿no? Sí, ahí Renato Capelletti dice, ¿existe algún indicador que diga que ya llegó a ese punto, me imagino transformación digital, donde diga que ya lo logró? No, yo por lo menos no conozco un indicador que te diga que ya lo hiciste, precisamente porque estoy convencida de que no es un inicio y un fin, sino porque es algo que vas a seguir en el tiempo, es un camino. Lo que creo que sí hay indicadores que te ayudan a ver qué tan bien estás avanzando en ese camino, qué tantos resultados y si te está funcionando el cambio que estás promoviendo. O sea, hay indicadores que te ayudan a eso. Y algo que no se nos debe olvidar jamás y que por lo menos he visto que se deja un poco de lado es que cuando tú vas a hacer un cambio de esta naturaleza, de la mano tiene que haber una gestión del cambio. Y a veces eso no pasa. A veces tú te metes en el mundo de poner nuevos métodos, nuevos procesos, nuevos roles, nuevo todo, pero nadie está midiendo cómo sienten las personas estos cambios que están viviendo día a día. Exacto. Entonces ahí, si quieren, también algo para comentarles, hace el año pasado saqué unos papers sobre transformación, la guía de transformación digital, y uno, para responder ahí la pregunta de Renato, lo que proponía es que como debido a que no hay una definición clara sobre qué es transformación digital como para saber cuál es esa meta, la organización tiene que poner esa definición. O sea, tiene que juntarse a todos los líderes y decir, ya, para nosotros transformación digital va a ser esto. Y ahí es donde deben salir esas métricas. Y obviamente eso no debe estar escrito en piedra, sino tiene que ser algo que tiene que validarse y repensarse cada 6 meses o cada cierta cantidad de tiempo, porque mientras están ejecutando se van a dar cuenta de que, uy, qué difícil es, o no, por ahí no queremos, o queremos el otro. Entonces, hasta la misma definición de transformación digital debería adaptarse y debería ser evolutiva, ¿no? Entonces ahí, varios han preguntado sobre Google, si Google también sería una empresa. Google es un nativo digital, nació con esta filosofía y todo demás, así que, digamos, ha nacido más o menos así, ¿no? No es una organización que ha tenido que evolucionar al respecto. Nike, Walmart, sí, creo, es un buen punto, voy a anotarlo acá para revisarlo. Para investigar. ¿No? Para investigar, sí, hay... De Nike tengo bastantes referencias que recuerdo que son muy buenas. Bueno, ¿y cuál es qué siguiente punto? Nos quedan unos 20 minutos, todavía tenemos tiempo. ¿Qué otro tema te llamó la atención en este libro? Bueno, habla sobre unos 5 puntos específicos o patrones que son importantes tener en cuenta cuando haces un cambio y se llama CREEP.
¿no? Es conflict resolution, o sea, resolución de conflictos, y te dice, tienes que fijarte en una adecuada gestión positiva del conflicto. Una organización que no sabe gestionar positivamente sus conflictos no va a poder hacer un cambio de esta naturaleza. Te habla del reframing mindset, ¿no? Es de qué forma tú haces un replanteamiento activo de tus ideas. Y eso tiene mucho que ver con aplicar técnicas tipo design thinking, ¿no? Trata de buscar soluciones utilizando la inteligencia colectiva. Muchas veces decimos que usamos la inteligencia colectiva, pero a veces no es cierto. Y eso es algo que hay que impulsar en una organización. Lo otro que te habla es sobre la estrategia exponencial. ¿Qué quiere decir? Que tú, o sea, indefectiblemente, cuando vas a hacer un cambio, ya sea en un equipo, 2 equipos, en una unidad, vas a tener que hacer ese cambio en otras unidades satélites, como por ejemplo un legal, como por ejemplo un compras, o sea, un contabilidad. En algún momento vas a tener que tocar esas unidades. Entonces te dice, piensa en que tu estrategia tiene que vincular el todo, todas las unidades de la organización. Y otra parte importante que lo mencionaba al inicio, ¿no? Expectativas y alineamiento. Si no hay alineamiento de las expectativas de lo que va a ser ese cambio y cómo vas a ir avanzando, pierdes credibilidad, y si pierdes credibilidad ya no puedes impulsar el cambio como tú quisieras. Y bueno, por último, te habla de algo que nosotros ya lo conocemos, que es el apropiamiento psicológico. Y te dice, un equipo, cuando tú promueves la autoorganización, es porque tú quieres que el equipo se comprometa con ese propósito y con esa meta, con ese objetivo que tienes. Y la única forma de hacerlo es que ellos la conciban como suya, de que ellos sientan que no solamente lo que tú le asignes va a participar, sino que ellos pueden contribuir de otra manera porque quieren sacar eso. Entonces, me parece súper chévere el concepto de apropiamiento psicológico, ¿no? Entonces, el libro me pareció genial porque te da una perspectiva no solamente a nivel de técnica y método, sino que del lado humano, ¿no? Y te dice cómo es que piensa el ser humano y cómo tienes que usar eso a tu favor para liderar estas transformaciones. Sí, lo que me mencionas me recuerda mucho a las cosas que he vivido. Ahí, si quieren, para contarles, en los procesos de transformación digital donde he participado, tuve un caso donde nos dijeron, ustedes tienen la libertad total, pueden romper todos los procesos que consideren necesarios, pueden hacer todo lo posible, el objetivo es llegar y hacer esto que funcione, ¿no? Y dicho y hecho, juntaron a 3, 4 personas que tenían ese carácter, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aplastar otras áreas de la organización, lo que al final generó mayores problemas a la larga. Y eso es, creo que para mí, una de las lecciones aprendidas de ese periodo, ¿no? O sea, no podemos entrar y cambiar tan drásticamente. Tiene que haber una estrategia porque al final son personas, se van a resentir, van a tener resistencia y eso a la larga va a ser más complicado, ¿no? Y es por ahí, Romy, no sé, a ver, para saber tu opinión, es que yo al final llego a la conclusión que la única manera, y eso es lo que planteo en un artículo, la única manera de transformar una organización, desde mi punto de vista, es reinventándola, construyendo otra al costado, desde cero, con esta filosofía, con esta forma de pensar, con las otras tecnologías, y que al final debería crecer tanto como para poder reemplazar a la otra. Porque cambiar una organización de más de 5.000, 10.000 personas es un trabajo tan titánico que hasta me animaría a decir que es casi difícil de lograrlo. Y sí coincido contigo, por lo menos en lo que he vivido y estoy viviendo, sí me doy cuenta de que es titánico el trabajo. Y digo, ¿no? Si no tenemos todos los componentes de los que hemos hablado en toda esta charla, más difícil todavía se hace, ¿no? Hasta es utópico a veces. O sea, a veces me he puesto a pensar, a veces me apuesto y digo, ¿realmente lo que estoy haciendo realmente va a pasar? O sea, no, me quedo así, ¿realmente lo voy a lograr? Entonces, pero bueno, al día siguiente me levanto y digo, vamos, que sí se puede, vamos que sí se puede. Pero sí, coincido contigo, a veces es reinventarla, y bueno, todavía estamos en ese camino para comprobar si esa hipótesis es correcta, ¿no? Claro. A ver, tenemos unas 2 preguntas, a ver, con eso para cerrar. Tenemos de Mari del Carmen, que dice, no le quedó claro, ¿qué indicadores usan para medir el avance de la transformación digital? A ver, no sé si quieres tú... No, dale.
Ah, ya. Dale, sí. A ver, no es que, como les mencionaba, la transformación digital no hay una definición clara, por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la definición para cada organización. Entonces, los líderes de la organización tienen que decir qué es lo que buscamos lograr con esta transformación digital. Cuando ya definen ese qué queremos lograr, ahí están las métricas y con eso deberían medirlo. Y lo que les mencionaba es que eso no debe ser algo escrito en piedra para que dure 20, 30 años, sino debe ser algo, esas métricas, esos valores que van a medir en base a esa definición, tiene que retarse cada 6 meses en base a lo que han vivido, ¿no? Sí, lo que yo puedo aportar para esa pregunta, y que a mí me ha servido bastante, es entender que existe un ecosistema de métricas y hay métricas para todos los niveles cuando hablamos de este cambio que queremos hacer. Hay métricas que son para el equipo y para hablar y ver el performance del equipo, y esto no es que son métricas para comparar equipos, para comparar el trabajo, no, sino es para ver cómo pueden seguir mejorando, y hay métricas que son ya para negocio. Entonces, creo que una buena práctica es definir métricas para ciertos tipos, o sea, para todos los niveles. Exacto. Y tenemos ahí Carlos Otiniano, ¿cómo podría ser para...? Ah, los papers. Aquí les dejo el link, este es específicamente el paper de transformación digital. Si quieren ahí, estoy abierto a comentarios, por favor, es una hipótesis. Si hay alguna organización que quiere aplicar esas ideas locas y rayadas, que me dice, con gusto, los ayudo, pero eso es. No sé, un tema final, Romy, ¿qué te llevaste de este libro y por qué recomendarías a las personas o a quiénes recomendarías que deben leer este libro? Yo creo que a todas aquellas personas que estén pensando en estar involucradas en un equipo de transformación, todas aquellas personas que quieran promover el cambio en sus empresas, me parece que va a ser súper útil. Y si hay algo que yo me llevo del libro, es lo que te decía al inicio, y es que tengo que ser consciente que esto va de las personas. Cualquier cosa que yo quiera hacer, siempre tengo que pensar en empatizar, o sea, y triplicar la empatía. ¿Por qué? Porque yo necesito de las personas para que esto funcione. O sea, las técnicas, los métodos, los libros, todo lo que quieras sirve, ayuda, pero finalmente las que mueven esto son las personas. Y a veces eso no se ve. Parece que solamente aplicando un método es suficiente y no es verdad. Para que un cambio se dé, tienes que cambiar el comportamiento genuinamente. Y eso es difícil. Excelente. Entonces, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Algunas cositas que les quisiera contar. El día de ayer creo que publiqué la Escuela de Autodidactas. Es una iniciativa que voy a comenzar a desarrollar con otros profesionales para compartir líneas de estudio con libros, artículos sobre diferentes temas relacionados con innovación y transformación digital. Y creo que este libro, a recomendación de Rommel, me encantaría incluirlo en algún track de transformación organizacional. Y pueden entrar en LinkedIn, pueden revisarlo. La página se llama escueladeautodidactas.com. Adicionalmente eso, también les pido por favor que se unan al grupo dentro de LinkedIn de Leer para Aprender, para que estén al tanto de todas las notificaciones o siguientes eventos que vamos a hacer. Y creo que tenía una última más. Este video va a estar disponible en el canal de YouTube hoy día más tarde, así que desde ahí pueden verlo o repasar. Y muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que les haya gustado. La próxima sesión voy a tener de invitada a Sandra Arellano para hablar del libro Lean In, que es de cómo sobre las mujeres y el rol que deben de liderazgo en las organizaciones. Así que es un tema interesante, es un libro que no he leído y creo que también, como en este caso, voy a aprender un montón sobre eso. Así que muchas gracias nuevamente, Romy, por acompañarme en esta locura. Gracias. Y espero tenerte nuevamente en otro episodio en el futuro. Y muchas gracias a todos. Les recomiendo que lean. Espero que estas sesiones les sean de mucha ayuda porque necesitamos ese conocimiento para que las organizaciones y para startups, el Estado,
comiencen a hacer cosas en estos momentos donde es crítico aportar. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias. Chao.